procesal, diálogos y perspectivas en conmemoración del Día de la Mujer. La idea de esta charla del día de hoy es contar con 4 referentes, con 4 mujeres de distintos ámbitos del derecho y que nos cuenten un poco sus experiencias y vivencias como mujer para a partir de estos testimonios poder reflexionar un poco sobre los avances y desafíos que aún restan alcanzar en esta lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la igualdad real, ¿no? Contamos hoy con la presencia de la doctora María del Carmen Bataini, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Graciela Elizabeth Gómez y la doctora Anaís Andiano. La idea de la charla es, como les dije recién, que cada una de las doctoras expongan 15 minutos. Es al final de las participaciones de cada una de ellos. Le vamos a poder dar la palabra a los asistentes si es que desean hacer sus intervenciones por el chat, así después al final la leemos ordenadamente. Si tienen alguna reflexión, alguna pregunta o algún comentario que agregar para que lo leamos ordenadamente al final. Para dar inicio a esta charla, a este intercambio y esta reflexión conjunta, le damos la palabra en un primer momento a la doctora Patricia Bermejo, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto encontrarme con todos y todas ustedes. Veo muchos participantes amigos, grandes maestros, el doctor Juan Carlos Gitter, que también nos acompaña, el doctor Teribio Sosa y tantas otras amigas y amigos que han estado presentes en otros encuentros. Para mí realmente es un honor presentar a estas 4 excelentes expositoras y referentes en los distintos ámbitos donde se han desempeñado. La doctora María del Carmen Bataini, en este momento presidenta de JUFEJUS y además miembro del Superior Tribunal de Tierra del Fuego. La doctora María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, también un referente de la Justicia Nacional Comercial, la primera mujer presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal y Nacional, la doctora Graciela Gómez, docente en el ejercicio de la profesión, gran destacada de la provincia de Corrientes, y también la doctora Anaís Andiano, una docente universitaria y además en el ejercicio de la profesión destacada de la provincia de Córdoba. Como ustedes podrán apreciar, ha sido muy difícil realizar una selección para ser expositores en este encuentro porque hay muchas mujeres con condiciones para poder exponer y también para compartir las experiencias, y las 4 expositoras con las que contamos hoy, siendo referentes en el orden nacional e internacional, es realmente un prestigio para la asociación que nos hayan aportado un poco de tiempo para compartir las experiencias en este ámbito. Como todos sabemos, y voy a ser sumamente breve, hace muy poquitos días, el 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer, y el día 10 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Juezas. La Asociación Argentina de Derecho Procesal se ha querido sumar con este encuentro para tratar de conmemorar las actividades que se han hecho en todos estos ámbitos de las ciencias jurídicas para tratar de sumar y de seguir avanzando en un camino que nunca concluye. Basta pensar cuándo ha existido, cuándo se han abierto los pasos para las mujeres en los distintos ámbitos. Así, por ejemplo, en el año 1970, la doctora Margarita Argúas, la primera mujer juez en la Corte de la Nación, cuando recién hubo 2 miembros mujeres juezas con las designaciones de las doctoras Hayton de Nolasco y María de Argibay. También estas juezas con una increíble trayectoria anterior para llegar a esta ocasión al máximo tribunal de nuestro país. También pensando en un ámbito del ejercicio de la profesión, la primera profesional mujer en nuestro país, la doctora María Angélica Barreda, que si bien pudo jurar en el ámbito como abogada, en el ámbito de la nación, no así le resultó tan fácil en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde tuvo que iniciar un juicio y tuvo una decisión parcialmente dividida y que sin embargo no se detuvo para poder llevar adelante su deseo de poder practicar la profesión. Después, en el ámbito de la docencia universitaria, tampoco ha sido sencillo. Muchas de las expositoras que tenemos hoy, en realidad todas las expositoras que tenemos hoy,
también se han desempeñado en ese ámbito y vamos a ver que las primeras profesoras titulares en cada una de las cátedras han llegado a la titularidad luego de muchos años que lo han hecho docentes hombres. Sin embargo, esto nos muestra un camino que no se detiene. En la actualidad, aproximadamente un 15% de los profesores universitarios titulares son mujeres. Muchos más son adjuntos y sin embargo, seguramente muchos más lo van a hacer dentro de poco tiempo, muchas más mujeres. Y ahora simplemente para dar introducción y dar paso a las interesantes exposiciones que queremos oír, recordar una frase de la abogada María Angélica Barreda. Dice, no se puede volver atrás para destruir una conquista. La mujer ha ganado su puesto y nadie puede estorbarle el paso. Bueno, así que va a ser un gusto, un placer y con mi agradecimiento reiterado el poder escucharlas a ustedes en los años que han tenido en su desempeño profesional sobre sus interesantes experiencias para servir también como un empuje, como un motor ante las dificultades que se pueden presentar para aquellos que comiencen los caminos y las ven a ustedes como una meta para alcanzar. Muchísimas gracias. Perfecto. Como comentaba la doctora Patricia Bermejo, la idea de esta tarde es reflexionar un poco que nos cuenten las doctoras aquí presentes sobre sus experiencias y vivencias como mujeres en el ámbito en el que cada una se desempeña, que nos cuenten, por ejemplo, cuáles fueron las barreras o dificultades a las que se enfrentaron en su labor cotidiana, si es que quizás fueron víctimas o percibieron visiones estereotipadas o sesgadas, para poder poner en conjunto y debatir un poco sobre estos temas. Le vamos a dar la palabra en primer término a la doctora Anaí Sandiano. La doctora Anaí es abogada especialista en Derecho Procesal, es doctoranda, profesora adjunta de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Es coordinadora del Departamento de Derecho Procesal de la mencionada Casa de Estudio y es autora de numerosos trabajos publicados y expositora en conferencias y seminarios. Doctora Anaí Sandiano tiene la palabra. Le recordamos que por 15 minutos. Bueno, por supuesto que vuelvo a agradecer la invitación en un tema que es tan lindo y es tan importante para un poco reflexionar, ¿no? Para pararnos a ver realmente cómo nos hemos podido desempeñar. Creo que es una buena experiencia. Bueno, yo, aunque no me gusta, les voy a decir mi edad, 63 años. ¿Por qué se los digo? Porque para dar el contexto de dónde vengo. Yo me recibí muy joven, a los 23 años, en 1983, y a los 1987 ya estaba dando clase de procesal civil. Y por supuesto había empezado a trabajar en un estudio hasta que, bueno, ya les voy a ir contando cómo se fue desarrollando la vida profesional. Esto es muy importante para que contarles en qué contexto sociocultural yo empecé. Obviamente, la idea de la mujer en esa época es muy distinta a la de hoy. Por eso me parece puntual señalar. Ahora, yo les cuento desde mi experiencia. Lo primero que me pasó en la carrera es que cuando yo estudiaba Derecho Procesal Civil, a mí me fluía, yo sentía que entendía todo. Mis compañeros me decían, tú estás loca, esta materia es horrible. Y bueno, yo entendía todo. Realmente fue como que encontré una pasión. Tan es así que me entero en ese momento, ya en mi último año de carrera, que había lo que se llamaba el Instituto de Derecho Procesal, que podía uno ir a escuchar. Bueno, ahí fui. Por supuesto que estaban Claudia Olmedo, Jorge Stini, un montón de profesores que eran monstruos y yo les aseguro que no entendía prácticamente nada, pero yo sabía que quería estar ahí. Es como una cuestión, no sé, intuitiva. Bueno, cuando terminé mi carrera, dos cosas. Emprendí para el lado del litigio que realmente me gustaba y para la otra vía profesional, no pensando en ese momento ser docente. Esto es algo que surgió casi sin pensar. Es como que a veces a la vida, a veces uno le va poniendo las señales, ¿no? Por dónde ir. Bueno, y así podría decirles que mi vida profesional transcurrió en estos dos caminos.
en lo que es la docencia universitaria, que realmente me apasionó, y también el litigar, que también me apasionó. Ahora, el camino no ha sido fácil, porque además de la vida profesional, he tenido mi vida personal, y a veces quienes nos rodean no comprenden que uno tiene que escribir un artículo o no comprenden que uno tiene que viajar. Entonces, dejando un poco de lado eso, que ha sido una cuestión importante de vida, eh, ha sido realmente un esfuerzo poder mantener. En lo que hace al ámbito universitario, obviamente, el estudio ha sido permanente, aunque sea leyendo un artículo de una revista por día, pero siempre algo, porque también es como una necesidad de saber, de jurisprudencia, o sea, tratando siempre de estar actualizado. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿esto te sirvió? Obviamente. Yo no provengo de una familia de abogados, entonces para mí haber incursionado en el ámbito universitario significó encontrar realmente un tema de estudio que me apasionaba y que me fue sumamente útil para poder trabajar como abogada litigante. Yo creo que si yo no hubiera tenido estos conocimientos, no hubiera podido trabajar como litigante. Sin perjuicio de esto, el hecho de tener conocimientos técnicos, que como les digo fue de una gran ayuda, no significó que profesionalmente fuera todo. Para poder litigar, tuve que aprender la templanza. Eh, yo, como les digo, provengo de un hogar que no era de abogados, eh, casi les diría de una crianza muy bondadosa, entonces incursionar en el mundo del litigio no me fue fácil. En algunos momentos, al principio yo iba a tribunales y sentía un nudo en el estómago, porque realmente, amén de todos los conocimientos, hay que tener fuerza espiritual para poder enfrentar a los colegas y una fuerza espiritual para cuando una resolución del tribunal sale adversa, porque eso también nos puede pasar. Y lo que aprendí, gracias a esto, es que a veces uno puede hacer lo mejor, ponerle lo mejor a un trabajo y aún así el resultado no ser el que uno esperaba. Yo creo que esa fue, dentro de mi camino profesional, una de las cosas más difíciles de sortear. Uno puede decir, es por mujer, yo no sé si es tan así. Yo creo que, por lo menos hablo desde mi experiencia, tiene que ver con una estructura de personalidad. De hecho, que no todo el mundo le gusta litigar, porque hay un constante estar en guardia y eso, bueno, requiere, como les digo, de un aprendizaje de muchos años, no solamente también pensándolo en este aprendizaje en relación a lo que puede ser enfrentarme a un tribunal a la contraparte, a veces con nuestros propios clientes. En preparar una estrategia defensiva se tiene que hacer con mucha seriedad. Uno tiene que ir acompañando a su cliente, primero un poco indicándole cuál es el objetivo de trabajo. Por otro lado, también de ese objetivo, ¿qué posibilidades hay en cuanto a ganar, que es lo que la gente busca, o solucionar el conflicto? Y esta parte, yo creo que ahí sí me sirvió un poco la energía femenina, podríamos decir. Porque por otro lado, no es casual que muchas de mis causas hayan sido en el área del derecho de familia. Creo que esa parte sensible mía es la que me ha permitido acompañar a más del estudio, porque vuelvo a repetir, todo esto es siempre preparándome técnicamente. Pero esa parte sensible de mujer creo que me funcionó mejor en esa área por la contención que el cliente necesita. Y la necesitan siempre, pero como es un área más sensible, quizás ahí es donde yo he podido ver otros resultados.
Bueno, esto en cuanto al litigio, yo he tenido profesionalmente un buen rédito económico. Algunos piensan que los abogados se llenan de plata. Yo he vivido bien y vivo bien, pero nunca fue mi meta el dinero. Para mí lo primordial es hacer un buen trabajo, obviamente que sí. Si yo puedo recibir una compensación, mucho mejor, pero lo principal y lo prioritario es hacer un buen trabajo. Creo que lo peor como para un profesional o un abogado es pensar que algo salió mal porque no hizo lo correcto, porque se equivocó, pero se equivocó, digamos, por un descuido. Eso para mi estructura sería como insoportable. En esa senda ha sido la profesional. Y en el caso de lo que es la vida universitaria, que vuelvo a decir, yo agradezco mucho a la universidad los conocimientos, las relaciones que he tenido, he conocido gente de todos los partidos, de todas las materias, ha sido para mí un escalón para poder insertarme en la sociedad. Por suerte conozco mucha gente me conoce, eh, eso a mí también me ha facilitado en mi desempeño profesional y bueno, no sé si está bien decirlo, pero por lo menos respeto. No sé si pensarán, no sé si soy la activa abogada o no, pero sí creo haber ganado el respeto. Y otra cosa que quiero marcar, que para mí es muy importante, y vuelvo a reiterar, además de los conocimientos, es la intención que uno le pone al trabajo y a la tarea profesional. En lo que hace a la universidad es un ámbito bastante complicado, porque hay muchas miserias en cuanto a deseos de poder, por lo menos en el ámbito del que yo me desempeñaba. Entonces, eh, esta permanente cuestión de estar en concurso no ha sido fácil. Así que, digamos, en ese sentido, cada concurso era un nerviosismo de saber quedo, no quedo, si quedo, cómo quedo. Mientras uno más va creciendo, más difícil se le hace, porque menos uno quiere perder. Ahora, yo creo que, como les decía, la intención y el querer hacer bien las cosas es lo que a mí siempre me ha tranquilizado para poder avanzar. Y dentro del estudio, en un momento de mi vida, justamente en tribunales, hace muchos años, esperando en una barandilla, un abogado muy enojado, quiero contar esta anécdota para que vean el sentido de lo que voy a decirles al final. Un abogado muy enojado decía a las empleadas, algún día va a estar todo, yo encontraba en un expediente, ¿no? Entonces, dice, algún día van a encontrar toda la información en el tamaño de esta uña, quería decir como un dispositivo, algo que yo no entendí muy bien, hasta pasando un poco el tiempo, y él se refería a las nuevas tecnologías. Cuando yo empecé a hacer mi proyecto de doctorado, bueno, se me planteaban un montón de temas, pero algo me hizo acordar a las nuevas tecnologías. Esto fue en el año 2010. A partir de ahí, a mí se me abrió un mundo nuevo, donde, si bien siempre he tratado de estar actualizada, me permitió, no sé si acaba el tiempo. Te quedan 5 minutos. Está cierto, está cierto. Bueno, como les decía, si bien siempre he tratado de estar actualizada, puntualmente, insertarme en un tema de las nuevas tecnologías, a mí me abrió la necesidad de estar actualizada en el contexto en que se desarrollaba. Por eso, siempre he tratado, tanto en mi vida personal como en mi carrera, de adaptarme a los cambios. Y es por eso que les dije la edad al principio, porque veo que mucha gente se resiste a los cambios, se resiste a esta nueva forma que se está dando en nuestro ejercicio profesional. Y creo que, bueno, esto
no tiene que ver solamente con una cuestión de ser hombre o mujer, sino de los objetivos que uno se plantea y la fuerza que uno le pone a la intención. No es voy a tratar de ser titular, voy a tratar de ganar, y no, lo hago, lo quiero hacer. Bueno, después el resultado final en algunas circunstancias no depende de uno. Dicho todo esto, ¿qué conclusión saco? El ser mujer no creo que haya sido lo que me ha obstaculizado. Yo creo que a veces lo que me ha obstaculizado profesionalmente son mis propios temores en avanzar. Una vez superado eso, realmente que he podido llegar, no sé si a todo, pero sí poder mantenerme, tener, digamos, un cierto reconocimiento, por lo menos en honestidad, que es lo que a mí me parece más importante, ¿no? Y de honestidad intelectual. Así es que creo que como último mensaje, yo creo que uno debe manejar la templanza, sobre todo en una profesión que tiene tanta confrontación y que de alguna manera también me salvo en lo personal para aprender a defender. Esa es, digamos, una cuestión de vida que realmente quiero destacar porque dentro de lo que es la profesión creo que es una de las cosas más valiosas que por lo menos a mí me aportó. Así que bueno, como cuestión final, creo que el trazarse objetivos o hacer las acciones necesarias para llegar es lo que a uno realmente lo puede poner en el lugar que quiere estar y en el lugar que a veces se merece estar por todo lo trabajado. No hay regalos, no hay una pala que venga y nos ponga donde nosotros queremos. Por lo menos en mi caso ha sido mucho esfuerzo. Así que bueno, he querido darle un poco esta visión quizás del detrás de escena, porque cuando uno lee trabajos o artículos de alguien, a veces es importante saber, y bueno, detrás de ese artículo todo el esfuerzo que cada uno le ha puesto para que salga bien, para que se entienda, para que sea útil. Así que bueno, esto es un poco lo que quería compartir. Muchísimas gracias, doctora Sandiano, por su valioso testimonio. Le recordamos a los participantes que la palabra la vamos a otorgar al final de que hablen todas las doctoras, así ahí abrimos el lugar para el intercambio y el debate. En segundo lugar, un aplauso para la doctora Sandiano. En segundo lugar, le damos la palabra a la doctora Graciela Elizabeth Gómez. La doctora Graciela Elizabeth Gómez es abogada, escribana, es especialista en Derecho Procesal, es profesora universitaria en Ciencias Jurídicas con mérito cum laude, es egresada del Diplomado en Litigación Oral, organizado conjuntamente por la American University Washington College of Law y el Centro de Justicia de las Américas. Es investigadora internacional de la Universidad de la Cuenca del Plata, es profesora tanto en carreras de grado como de posgrado, es autora de numerosas publicaciones relacionadas con el derecho procesal penal y ponente en varios congresos nacionales e internacionales. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes y voy a respetar los 15 minutos a rajatabla. Así que yo para eso me tengo que circunscribir el escrito. Profesoras universitarias, hacia la igualdad de oportunidades, un largo camino a recorrer. Quienes trabajamos a favor de la igualdad social de la mujer, sabemos que esta tarea requiere paciencia. Cualquiera sea la iniciativa que emprendamos, siempre deberemos enfrentar obstáculos que parecen multiplicarse a medida que avanzamos. Sin embargo, hay circunstancias, pocas, en las que se conjugan condiciones favorables, o al menos auspiciosas para proyectar y llevar a la práctica viejas y permanentes metas. Informaciones provenientes de los distintos países confirman que la docencia es una profesión mayoritariamente femenina, excepto en las escuelas técnicas y en las universidades. Uno de los aspectos a destacar es en cuanto al trabajo de las mujeres en la docencia, es su desigualdad participación en la relación con los varones en los cargos jerárquicos. Estas diferencias se hacen mucho más evidentes en el nivel universitario. Es que el 35% del plantel docente de todo el país
es femenino, pero esta proporción no se mantiene en la conducción de las casas de altos estudios. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, las mujeres están subrepresentadas en la categoría de profesor titular y en el gobierno de la institución. Solo el 10% de los cargos del Consejo Superior está ocupado por mujeres, y de un total de 12 facultades, 2 mujeres son decanas. En los consejos directivos, ellas tienen una presencia significativa tan solo en los claustros estudiantiles, sobre todo de filosofía y letras y el de medicina. Llama la atención que en carreras como Derecho, en la que las mujeres representan un poco más de la mitad del estudiantado, no existan consejeras que integren el claustro estudiantil o el claustro docente. En los últimos años, esta problemática ha sido motivo de estudio por muchos investigadores. Y podemos aseverar que uno de los temas clave para la transformación de la educación superior y la universitaria es el acceso. Si bien se ha mejorado en términos de expansión cuantitativa, las desigualdades en el acceso a la educación superior persisten debido a muchos factores. El problema de la baja inclusión de las mujeres en la docencia y administración es objeto de muchos estudios y publicaciones recientes, y si bien hay una creciente adhesión al discurso de la equidad, la academia ha sido percibida tradicionalmente como elitista y patriarcal en cuanto a su cultura, su estructura, valores, y es muy difícil el proceso de cambio. En las últimas décadas, el nivel de acceso a las universidades muestra una tendencia de reducción de la diferencia de matrículas entre géneros. Ello se debe al fenómeno de masificación de las universidades, en que las mujeres entran a instituciones en la misma proporción que los hombres e incluso en muchos casos las superan. Las cifras demuestran que a inicios del siglo XXI, las mujeres están poco presentes entre el personal docente e investigador, especialmente en categorías profesionales más elevadas, y que su presencia es aún menor entre quienes ocupan cargos de gestión. Ante esta situación, cabe preguntarnos cuáles son los motivos que justifican dichas cifras, con la intención de determinar qué barreras, dificultades, obstáculos o escollos encontramos las profesoras universitarias. Conocer dicha información nos permitirá elaborar e introducir medidas correctivas. La situación de la mujer ha cambiado, aunque el acceso al poder sigue siendo desigual. El prestigio, los ingresos, el poder, el acceso a la gestión de las universidades sigue estando en forma abrumadoramente mayoritaria en manos masculinas. El género persiste como criterio diferenciador de poder en las universidades. Las razones pueden ser muchas. La realidad es indiscutible. La presencia de mujeres tiende a reducirse según se asciende de nivel, de categoría y de prestigio en la universidad. A esta realidad, las propias mujeres empezaron a llamarla techo de cristal en la década de 1980, utilizando la metáfora para referirse a todas aquellas barreras invisibles que muchas se encuentran en el mundo laboral y que comportan una discriminación vertical que se aprecia al comprobar cómo disminuye la proporción de las mujeres a medida que se asciende en la pirámide de la organización. El techo de cristal es concebido como un muro invisible, pero infranqueable, de procedimientos, estructuras, relaciones de poder, creencias, etcétera, que dificulta el acceso a las mujeres a puestos de decisión y el desarrollo de sus potencialidades. Se destacan como principales factores que mantienen el techo de cristal la cultura organizacional y las cargas familiares. Lo que queda claro es que las mujeres que hemos tenido la oportunidad de llegar a estos puestos, hemos tenido que batallar en un entorno muy diferente. Teníamos que demostrar que realmente valíamos y que no se daba, por supuesto, aunque el currículum fuese igual al del hombre. Muchas mujeres desarrollan buena parte de su carrera profesional en la universidad
con el sentimiento de pertenecer a un colectivo diferente que no está en igualdad de condiciones con los hombres respecto de las posibilidades de desarrollo profesional. Entre las principales dificultades que se encuentran las mujeres por construir su carrera profesional, incluido el acceso en cargos académicos y la posterior promoción, se encuentran las barreras de tipo externos e internos, que se refuerzan mutuamente. Las barreras externas para el desarrollo de la mujer en la universidad se relacionan con el predominio de una red de significados masculinos que se cristaliza en una serie de normas y estructuras que privilegian un modelo masculino de desarrollo profesional. Respecto a los motivos de exclusión de la mujer de los cargos de gestión, hay que señalar que un 52% de las personas consideran que atender a la familia y al hogar es una barrera para que las mujeres puedan dedicarse a la gestión, puesto que el tiempo de dedicación que comporta mengúa sus posibilidades de dedicación a la carrera profesional. Ahora bien, se concede más relevancia a este motivo de exclusión en unas universidades que en otras, y las mujeres lo consideran más importante que los hombres. Además, también es reiteradamente comentado por las propias mujeres que ocupan los cargos más altos. Esta es la barrera externa más común que experimentan las mujeres para compatibilizar simultáneamente las demandas globales que plantean la familia y la sociedad, y más específicamente debido al hecho de la confluencia en el tiempo de los ciclos familiares y los profesionales, ya que las mujeres que tienen hijos dedican más horas a las tareas del hogar que las que no los tienen y consagran menos horas a la universidad. Las mujeres que viven en pareja dedican más horas al hogar que las que no, y lo consideran un motivo para no haber desarrollado ningún cargo en el supuesto de que así sea, porque le restaría parte del tiempo personal de dedicación a la familia, los hijos y a sí misma. En este contexto, las personas que dedican más tiempo a la profesión son las que viven solas o con otras personas que no son sus parejas o familiares. Por todo esto, consideramos que una de las barreras fundamentales para la mujer a la hora de desarrollarse profesionalmente continúa siendo la carencia de apoyo en diferentes niveles, social, político, para conciliar la vida familiar y la vida laboral. Podemos observar que hoy en día aún es necesario trabajar contra todas estas barreras que tiene la mujer en el ámbito laboral. En relación a los hombres se evidencia una clara diferencia y un distinto trato por el simple hecho de ser mujer. Pero se impone destacar cómo han ido cambiando a lo largo de los tiempos estas oportunidades y barreras. La sociedad está cambiando permanentemente, por lo que podemos predecir un mejor pronóstico para la mujer en la vida universitaria. De hecho, tenemos una mujer exquisita como presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. También lo tenemos en la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, como Mariana Maldonado. Y quien les habla puede decirse que es producto directo de la formación académica de una incansable mujer trabajadora como lo es Rita Mil. 25 años al lado de ella, he aprendido bastante. Puedo concluir que las desigualdades de género entre los profesionales de las instituciones universitarias es un tema vigente y preocupante en nuestra sociedad actual. Si bien la mujer ha ido ganando protagonismo con el paso de los años y ocupando puestos que antes eran impensables, no obstante, parece que estos avances no son suficientes, pues las desigualdades que sufren las mujeres en el mundo laboral aún están muy lejos de la igualdad plena, ya que se evidencia que estas desigualdades siguen existiendo en la actualidad, dificultando que las mujeres accedan a los puestos más relevantes y mejor remunerados, como por ejemplo cátedras y titularidades. Las desigualdades de género radican en este punto: la necesidad del sistema educativo en trabajar con perspectiva de género e igualdad, pues es desde la infancia donde se deben transmitir los valores fundamentales de una enseñanza igualitaria, libre de prejuicios y de roles sexistas.
aunque la gran lucha feminista ha ido minimizando las desigualdades que existían en épocas anteriores, la sociedad sigue manteniendo los estereotipos de género y los roles tradicionales masculinos y femeninos, generando desigualdades en lo social, laboral, familiar y sexual. En conclusión, vemos cómo, aún en el año 2024, erradicar las desigualdades de género sigue siendo una tarea muy difícil. Desde mi opinión, para conseguir una sociedad igualitaria en género, es preciso trabajar en varios aspectos. En primer lugar, hacer cumplir la normativa y leyes que promueven la igualdad, incidiendo en minimizar y erradicar la desigualdad. En segundo lugar, una educación basada en valores de igualdad y respeto, con el fin de eliminar las discriminaciones existentes. Y en tercer lugar, impulsar y fomentar el papel de la mujer en la sociedad actual, rompiendo el famoso techo de cristal y permitiéndoles que formen parte de los altos cargos, así como asumir las mismas responsabilidades que pueden asumir los hombres. Por último, considero que es trabajo también de las familias conseguir la conciliación de la vida laboral, familiar, permitiendo que las mujeres puedan ocuparse de su trabajo en igual medida que los hombres. Afortunadamente, no he experimentado sexismo manifiesto en las universidades que trabajo, ni en la pública ni en la privada. Ambas tienen mujeres en los más altos niveles. Creo que aún, no obstante ello, hay mucho trabajo por hacer hasta que las mujeres estén en igualdad de representación, tanto en la facultad y en la administración de la universidad. Estoy orgullosa de ser un modelo de liderazgo e igualdad para mis estudiantes, tanto mujeres como hombres, pero debo reconocer que no me fue nada fácil. Espero que mis alumnas vean oportunidades para obtener una educación universitaria o tener una carrera próspera y una familia como yo. Espero inspirar a mis estudiantes varones a tener un mayor respeto por las mujeres en sus vidas, ya que eso signifique apoyar a sus futuras esposas en sus carreras o buscar mentoras en sus carreras. Así que no debemos bajar los brazos. Sigamos participando activamente, en pie de igualdad con los hombres, en todos los niveles, y en la adopción de decisiones, ya que es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Así que felicitaciones, mujeres, por el rol que desempeñan en beneficio de la educación. Y desde el lugar que ocupemos, sigamos bregando por la igualdad de tratos, de oportunidades y la no discriminación en el goce de los derechos de las niñas y de las mujeres, incluida nosotras mismas. Mujer, nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda, su testimonio es muy enriquecedor y nos ilustra claramente sobre el fenómeno del techo de cristal en el ámbito de la docencia universitaria. Podríamos agregar también que precisamente el viernes, en conmemoración del Día de la Mujer, la Corte Suprema publicó también un informe que da cuenta del techo de cristal en el ámbito de la justicia y reflejaba lo mismo que usted refiere en el ámbito de la docencia universitaria, en el ámbito de la justicia, diciendo que si bien más de la mitad del personal judicial son mujeres, solo el 29% ocupa los cargos jerárquicos. Así que, evidentemente, el fenómeno del techo cristal existe y habría que indagar sus causas y luchar para que esto se revierta en algún momento, ¿no? Muchísimas Destaco que no gracias. sabía eso de la corte, ¿eh? Fue publicado el viernes. Justo fue coincidencia que también hablara del techo de cristal. Muchísimas gracias, doctora. Seguimos Ok. ahora a continuación con la doctora María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. La doctora fue durante 33 años vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, fue presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ex vocal de la Federación Latinoamericana, es miembro actualmente de la mesa directiva de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Comité Académico del Máster de Magistratura y Derecho Judicial. Fue profesora universitaria en carreras de grado y de posgrado, autora de varios libros, dictó múltiples conferencias, fue jurado y directora de tesis en numerosas oportunidades y participó en varios proyectos legislativos. Doctora, María Lilia tiene la palabra. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Derecho Procesal por esta convocatoria, y lo hago en la persona de nuestra querida presidenta, Patricia Bermejo, que siempre está atenta a los temas de interés general, y en esta ocasión dirigió su mirada hacia la actividad de las mujeres, la actividad profesional de las mujeres, y en especial, en mi caso, las mujeres en la magistratura. Tema que abarca muchísimas facetas y que se encuentra en avance y en pleno desarrollo, como lo decía recién Graciela. Me siento muy honrada de participar en esta ocasión en la que se me brinda la posibilidad de hacer un raconto a vuelo de pájaro de la historia de la mujer en el Poder Judicial de la Nación y federal, y compartir algunos aspectos de mi experiencia personal en la judicatura. Prácticamente desde el inicio del largo camino que las mujeres iniciaron en el año 1954, yo participé en gran medida en ese camino, porque ingresé al Poder Judicial en 1967 como meritoria. ¿Por qué ingresé a la justicia en esa oportunidad, en esos tiempos? Yo era estudiante de Derecho y por una situación ajena al Poder Judicial, entré al Palacio y quedé enamorada de ese Palacio de Justicia y dije, aquí quiero trabajar yo. Esa fue mi vocación. No tenía siquiera familiares dedicados al derecho. Bueno, la vida hizo que no pudiera trabajar un solo día en el Palacio, porque me tocó trabajar en distintos edificios y nunca en el Palacio. Yo creo que soy un trozo viviente de esa historia que les acabo de mencionar, porque solo fueron 10 años que transcurrieron o menos de 10 años que transcurrieron entre que la primera mujer fue designada juez. Me refiero a la doctora María Luisa Anastasia Worger, que fue la primer juez en lo civil que se desempeñó por varios años en ese fuero. Sin embargo, en 1970 es cuando, como bien lo decía la doctora Bermejo, se designa a Margarita Arguas como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Pero la doctora Arguas permaneció nada más que 3 años en el cargo. Entonces, en 1973 se desempeñaban solo 2 mujeres, porque una era Anastasi y otra era Guillermina del Campo, que fue una juez laboral designada en el periodo del año 1970, más o menos. Renuncia Margarita Arguas en el año 1973 y pasaron 32 años para que lleguen 2 mujeres enormes, a ocupar el cargo de jueces de la Corte Suprema. Me refiero a Elena Hayton, que la tuvimos hasta 2022, y a la maravillosa Carmen Argibay, que partió en el año 2014, dejando un enorme legado y ejerciendo su función hasta el mismo día de su fallecimiento. Al retirar dentro de este entorno, al retirarme en 2022, yo era la mujer con mayor antigüedad o permanencia en la justicia nacional y federal de nuestro país. Es decir, fui la decana en materia de justicia, de mujeres en la justicia. Es que si bien unas pocas magistradas de similar o mayor edad a la mía habían ingresado al Poder Judicial, lo habían hecho con posterioridad a mi ingreso. Es decir, yo tenía apenas 18 años cuando entré. Y eso hizo que me convirtiera en la más antigua y casi la más vieja también.
quiero que sepan que casi todos, o mejor dicho, todos ustedes saben, que nosotros nos podemos retirar a los 60 años. Sin embargo, la mayoría de las mujeres se queda. Se queda porque por esa vocación, sin ningún interés personal o económico, sino por el simple hecho de el amor que le tienen a la justicia, a la tarea que hacen. Yo inicié mi carrera a los 16 años. En ese momento era la UCA, donde yo estudiaba, y solo recuerdo haber tenido 2 o 3 profesoras mujeres y ninguna titular de cátedra, obviamente. Y las mujeres representábamos tan solo el 10% del alumnado. Es más, yo terminé la facultad en el año 70 y para ese entonces no nos era permitido ir con pantalones a clase. Obviamente que los jeans, ni que hablar, pero teníamos que ir con polleras porque éramos mujeres. Al ingresar al Poder Judicial en el año 67, no había ninguna mujer funcionaria, ni siquiera prosecretaria administrativa. Los prosecretarios administrativos son unos señores casi feudales que se ocupaban absolutamente de todo. Fue recién, las empleadas representaban el 25% del 25% de los empleados. Recién a los 4 años de haber entrado en la justicia, designan a la primer funcionaria, la primer secretaria de nuestro fuero, que fue María Inés Sibiló, quien falleció muy poco tiempo. En 1972 fue designada la segunda mujer secretaria, que fue Aide Cáceres Cano, que está jubilada hace muchos años. Y en 1973 llegó mi designación, siendo la tercera funcionaria del fuero. Recuerdo que mi designación, ya la conté algunas veces, me acerqué al juez que tenía la vacante y le dije que quería que me considerara como futura secretaria. A lo que me respondió: mijita, mujeres no. Me quedé conversando con él durante más de 3 horas y media y como resultado fue mi designación un mes más tarde. El tema se agravó cuando a los 2 meses de ser designada, tuve que anunciarle al juez que estaba esperando mi segundo hijo. Creo que fue más difícil hacer eso que haberle dicho a mi padre que estaba embarazada. Estamos hablando de 1973, que estaba embarazada siendo soltera, por ejemplo. Pero bueno, lo tomó muy bien y seguimos adelante y mi maternidad o mi doble maternidad no influyó en el ejercicio de mi función o en el desempeño o en la producción. Fue en ese mismo año, en 1973, que se designa la primer juez de nuestro fuero, la doctora Isabel Míguez, que ya no está con nosotros. En 1974 fueron designadas 2 juezas penales, Alicia Oliveira y la doctora Rivera Mayo. En 1975 es designada juez la doctora Servini de Cubría, la doctora que todavía con 87 años de edad nos acompaña y que debe tener ahora ella el cetro de decana. Yo había entrado antes que ella, por eso se lo había sacado, pero ahora debe ser ella la decana, sin ninguna duda. Un poquito más tarde, en 1980, Liliana Catucci, que hoy también está jubilada, excelente referente del fuero penal, tuvo su designación. En 1982 llega mi designación como juez comercial. En esa época había pocas designaciones de mujeres, muy pocas. Era una decisión política más bien.
El mismo momento, el mismo día que aparece, que me designan a mí, también designan a Ana María Luaces en el Fuero Civil y a Irene Llanos en el Fuero Especial Civil y Comercial. Durante los años anteriores yo me había designado como defensora de pobres, o sea que fui la tercera mujer juez. En la consideración general, tanto de los jueces que ya estaban como de los profesionales de la matrícula, las mujeres no estábamos capacitadas, por ejemplo, como para tomar una audiencia donde había que adoptar decisiones en el acto. Pero bueno, a los pocos días de mi arribo al tribunal, tuve que tomar una audiencia que era enorme, que veía creo que 800 acreedores, y se tomó en ese hermoso, en esa hermosa sala del poder de la planta, la sala de los derechos humanos, en la planta baja del Palacio. Allí pude escuchar cómo uno de los profesionales le decía al otro: esta mujer seguro que no sabe lo que es la tasa LIBOR, que es la que vamos a ofrecer como contenido de la propuesta para el pago. Me di vuelta y le dije, le puedo explicar lo que es la tasa LIBOR y varias más. Pero bueno, esas son las cosas el sentimiento que tenían los abogados y los mismos jueces. Después tuve la satisfacción de que muchos de ellos reconocieron que estábamos recapacitadas para ejercer esa función. Paralelamente, 3 años después, la doctora Isabel Míguez, en 1985, es designada en la Cámara de Apelaciones. En 1988, o sea, 3 años más tarde, es designada Ana Isabel Piaggi, y en ese mismo año, a fin de ese mismo año, me tocó a mí la tercera designación como juez de cámara. Y allí estuve durante los 33 últimos años cumpliendo con mi función. Transcurrieron después muchos años para que otras mujeres se sentaran con nosotros en el plenario. Esto aconteció en 2005 más o menos, y ellas fueron la doctora Usal, Valerini, Villanueva y Tevez. Y en 2021, la última designación de Guadalupe Vázquez. Durante ese periodo en la Cámara fui varias veces presidente de Cámara, vicepresidente de Cámara, por supuesto, y también presidente de la Junta de Presidentes de Cámara, que es que nuclea a todas las cámaras del país. En primera instancia, en la década de los 90, fueron designadas varias mujeres, de las cuales solo quedan en la actualidad 4, es decir, que un fuero con 31 juzgados tiene nada más que 4 mujeres en su formación, en su conformación. Durante muchos años la lucha de las mujeres fue individual. Cada una de nosotras nos esforzábamos por ser cada día mejores, y tenemos imaginación, o sea que pudimos avanzar, prosperar, ser reconocidas, tener un nombre. Pero fue a partir del año 2009 cuando el Poder Judicial comienza una política activa tendiente a que sean reconocidos los derechos de las mujeres, y fue Carmen Argibay quien propuso la creación de la Oficina de la Mujer, la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, que a su fallecimiento la tarea la continuó Elena Hayton, y luego actualmente Carlos Rosenkrantz.
Ahí, en ese momento, se sumaron los esfuerzos tanto del Consejo de la Magistratura como de la Asociación de Magistrados. Y ese trabajo conjunto logró una mayor concientización sobre el tema y, por ende, mejoró los resultados. La Asociación de Derecho Procesal, desde su inicio, contó con la participación de una mujer, ya que en el acta fundacional en 1997 vemos que la suscribe esa acta la doctora Ledesma, Angelita para nosotros. En el ámbito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios siempre tuvimos una participación plena, al menos desde los 70 que yo estuve asociada. Tuve el honor de haber sido la primer vicepresidenta de la asociación y también presidirla a los 88 años de vida de nuestra asociación. Y no fue por el hecho de ser mujer, sino simplemente por mi actividad en la asociación que me llevó hasta ese lugar. No había ahí discriminación, no hubo discriminación, y mi mayor logro fue que las mujeres quedaran contentas con mi gestión, porque solemos ser bastante más críticas y exigentes con nuestras pares. ¿Por qué ¿por qué no se logra la igualdad numérica? Esto es para mí un misterio, porque aparte de todas las barreras que no voy a mencionarlas porque ya las mencionó con total precisión Graciela, vemos que en los concursos las mujeres suelen obtener los mejores puntajes, pero también veo que no son muchas las mujeres que se presentan a concursar. Es decir, hay una barrera implícita y autoimpuesta por las propias mujeres que no se animan a avanzar. ¿No querrán complicarse la existencia? Bueno, les reconozco que tienen razón, porque una mujer, y más si tiene familia, debe redoblar los esfuerzos. Yo siempre digo que ser mujer es más costoso, porque desde el arreglo personal tenemos que insumir mayor tiempo que los varones, ¿no es cierto? Pero creo que en la función, en el ejercicio de la función, somos mejores. Y con total objetividad, yo no tengo ningún problema con los varones, pero cuando hablamos de horas, nuestras horas son mucho más eficientes de trabajo que la de los varones, porque se dispersan mucho más que nosotros, y a nosotros nos gusta gestionar, nos gusta hacer crecer a nuestros empleados, es decir, nos gusta el liderazgo, nos gusta los equipos, trabajar en comunidad, y por eso creo que es una ventaja tener mujeres trabajando. Creo que hay un aspecto también que hay que tenerlo muy en cuenta, que es que uno elige la carrera en una edad muy temprana y nadie les enseña a los chicos, a las chicas, a los varones y las mujeres cuáles son las consecuencias de la elección de una profesión y de la elección de formar una familia. Cuando las cosas están claras, es decir, cuando desde un inicio se habla de estas cosas, de hacer un posgrado, casarse y poder hacer un posgrado, de casarse y poder tener hijos y tener el apoyo de la pareja, es fundamental. De lo contrario, puede haber complicaciones en el vínculo y eso se convierte en otra barrera totalmente expresa. Nos queda mucho por recorrer, pero es un desafío
a las mujeres nos gustan los desafíos, y obviamente que el paso que vamos sosteniendo en los últimos tiempos es a un ritmo mucho más veloz que en el origen. La tarea jurisdiccional es difícil y muchas veces ingrata, ya que es necesario poder superar las presiones externas e internas. Lo importante, bueno, siempre hay una parte que está totalmente disconforme con nuestras decisiones y a veces ambas partes lo están. Pero lo importante es que las presiones existieron, van a existir siempre, y lo importante es no ceder ante ellas. Al principio nos cuesta más a nosotras, las mujeres, que a los varones. ¿Por qué? Porque somos más sensibles. Entonces, al principio cuesta. Sin embargo, cuando nuestra piel se engrosa, cuando nuestras convicciones son firmes, dejamos de sufrir y disfrutamos solamente de dar a cada uno de lo suyo. Tuve muchas presiones, pero rápidamente aprendí a manejarlas y aprendí a desconfiar. Recuerdo que cuando fui designada juez de primera instancia, en el propio juramento, al terminar mi juramento, se acercó un amigo y me contó que le habían ofrecido firmar en una causa muy importante que tenía en el juzgado. Y el que se lo había ofrecido era otro amigo. Es decir, empecé a mirar cada detalle que antes podía pasarme desapercibido. Pero a partir de esa experiencia estuve atenta a cada movimiento que recibía de los abogados, que no siempre tienen la mejor fe. Muchísimas Los gracias, pedidos de doctora. alguna persona. Termino. ¿Estaríamos ya en tiempo? Voy redondeando. Bueno, mucho para contarles, muchos años de trabajo, pero solo quiero recordar las palabras de Juan Pablo II cuando dice: la mujer tiene la virtud de agregar a la razón el corazón. Por eso creo que si se designan mujeres, siempre habrá mejores resultados y serán más beneficiosos para la sociedad. Espero que los hombres comprendan esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Lilia, por su testimonio. Sin duda nos graficó claramente las visiones estereotipadas, los sesgos que suelen predominar en distintos ámbitos, también en el ámbito del derecho. Quizás en sus inicios era más marcado, pero eso no significa que hoy no se den, quizás son más subrepticias, pero sigue estando esta desacreditación por el hecho de ser mujer o estas visiones estereotipadas de las que usted daba cuenta tan claramente. Para cerrar, le vamos a dar la palabra a la doctora María del Carmen Battaini. La doctora es abogada, egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, es jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue presidenta del Consejo de la Magistratura y directora de la Escuela Judicial, ambas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fue vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, participó en la creación de Reflejar, Instituto de Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y presidió dicho instituto durante el periodo 2014-2018. Fue nombrada en el año 2015 Mujer de Paz por la Organización de Mujeres de Paz, Región América Latina y Caribe, y es profesora de grado y de posgrado en el ámbito nacional e internacional. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Le damos la palabra. Gracias, María Pía. Yo pongo el cronómetro, pero por favor, cortame a los 15 minutos. Me vas a hacer un favor. Espero ser breve igualmente. Bueno, gracias, Patricia, gracias, María Pía. Realmente un placer esta invitación para compartir este diálogo, ¿no es cierto?, que tan interesante está resultando
las experiencias tanto de Analía como de Graciela como de María Lilia. Les cuento que María Lilia me robó todo el discurso, porque ¿qué voy a decir ahora yo de la justicia? Sí puedo decirte, María Lilia, que vos entraste en 1967 y yo en 1968. Y todavía estoy en la justicia. Tengo 54 años transitando en el Poder Judicial de Nación y de provincia también, ahora de la provincia de Tierra del Fuego. 30 años estuve en Nación, 21 años en la provincia de Tierra del Fuego, más los 3 años de meritoria que, bueno, ya sabemos que esos, uno adquiere mucha experiencia. Así que, bueno, en eso, experiencias compartidas. Gracias, Anaí, por tu lindísima experiencia como docente y con la claridad que lo has manifestado. Particularmente me siento parte también. Y Graciela, excelente, excelente, porque yo también creo que la capacitación y la prevención es lo que nos va a llevar a ese par a par, ¿no? A no más detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Sino detrás o al lado, a la par de cada gran hombre, hay una gran mujer. Y creo que eso lo vamos logrando, de a poco, pero lo vamos logrando. Es verdad que desde la Constitución, primera Constitución en 1853, pasaron nada más ni nada menos que 107 años para que una mujer llegara a la Corte Suprema. Y después 31 años para que Carmen y Elena nos representaran en el alto tribunal. Y qué representantes, qué maestras hemos tenido también, María Lilia, en lo que hace a la función judicial, y ellas fueron las que incorporaron en todas nosotras y elevaron el valor servicio, la justicia como un servicio. Antes parecería que más asociada a un privilegio que a un servicio. Y la primera mujer latinoamericana en integrar una corte, yo como soy jueza de corte, entonces voy a aportar desde el ámbito de la corte, fue una mujer mexicana, una abogada mexicana, que fue nombrada en la Corte de México en el año 1961, si no me falla la memoria, y fue víctima de comentarios sexistas tremendos, como por ejemplo que la Corte de México ya no iba a poder sesionar en pleno, o que la Corte de México se había constituido en un ámbito de corte y confección. O sea, 1961, ¿no? Pues ya más cerquita, o sea, nos vamos acercando, pero eso era lo que se vivía. ¿Qué viví yo dentro del Poder Judicial Nacional cuando ingresé? Lo que comentaba María Lilia. De hecho, digamos, María, tráeme el café, estando en la mesa de entradas, ¿no? O, bueno, che, ¿quién va a comprar los sanguchitos para el viernes? ¿O quién encarga la pizza para festejarle el cumpleaños a fulanito o a menganita? A lo que yo me resistí, obviamente, con mi mejor cara y mi mejor sonrisa, pero nunca cedí ante esos comentarios sexistas, ¿no es cierto? O esos sesgos. Al contrario, ¿quién me acompaña o quién va? Yo no puedo. Bueno, es eso que uno lo vive. Yo, gracias a Dios, tuve unos padres que, tanto a mi hermana como a mí, a poder avanzar. Imagínense que yo les estoy hablando de historia antigua, tengo 73 años, pero ya mis padres eran de avanzada, porque mi mamá era profesional y mi papá también era profesional, era abogado y fue juez también. O sea que teníamos una visión distinta de la vida y una visión donde nosotros queríamos también ser partes de esa vida y cumplir con nuestra vocación. Mis 3 antecesoras demuestran una vocación ferviente por lo que hacen. Realmente Patricia también, y creo que todos los que abogamos de un lado o del otro, tenemos que tener esa vocación. Eso distingue la excelencia, como nombraban, de la mediocridad. Y por algo uno puede avanzar y llegar y estar en los lugares que está, justamente porque hemos tratado de superar. Yo creo que la mujer en sí siempre se trata de superar, porque es así. Nuestra esencia es demostrar que valemos en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Profesionales, por lo menos esa es mi visión.
Bueno, dentro del ámbito del Poder Judicial, yo ingresé en la justicia civil, María Lilia estaba en la justicia comercial, y en la justicia civil era a lo mejor un poco más arraigado el sesgo masculino, o sea, el machismo estaba muy, muy arraigado. Con decirle que, por ejemplo, para nombrar, en mi caso yo pasé 3 años de meritoria, siempre si había un hombre era preferible. ¿Y por qué? Y porque si me llegaba a casar, o si estaba de novio y me llegaba a casar y tenía hijos, y bueno, ya no iba a rendir lo mismo que un muchacho joven, estudiante, que a lo mejor le gustaba jugar al fútbol y perdía más tiempo yendo a jugar al fútbol o al tenis, que la mujer con la perspectiva, con la probabilidad de que tuviera que dedicarse al estereotipo femenino de cuidar la familia o ser ama de casa. Les aseguro que se puede ser y hacer todo. El tema es tener voluntad, tener quien nos ayude, obviamente, tener una pareja que comprenda, que también, o sea, que uno pueda estar a la par y compartir, y bueno, y tener, como en mi caso, una tía soltera que me ayudó muchísimo con los hijos cuando llegaron. Bueno, en este Poder Judicial, que esperé, en este primer cargo, que esperé 3 años para que me nombraran, y ya estaba trabajando como secretaria privada del juez, porque a mí me gustaba hacer, era muy de meterme más, querer hacer más. Entonces, ad honorem estaba como secretaria privada, mientras el secretario privado, que era un señor, se pasaba los días en su casa, porque no había 2 escritorios, había uno. Pero a mí me sirvió muchísimo. Siempre las mujeres somos positivas, miramos más el lado positivo que el lado negativo. Fui ascendiendo, en mi caso lo fui haciendo por concurso, hasta que llegó el momento de concursar para el primer cargo de funcionario, María Lilia, el de prosecretario administrativo o el famoso jefe de despacho. Claro, era un juez machista, donde la mujer, a ese juez le prohibía nombrar mujeres en su lugar, en su espacio. Imagínate que todas las mujeres, lo primero que me dijeron, ¿qué fue? ¿Para qué te vas a presentar si ya sabemos que no te van a nombrar? Y bueno, yo me quiero medir, yo quiero presentar. Bueno, me presenté a concursar, éramos 16 concursantes. El juez, un caballero realmente, nos llama a su despacho y nos dice que él daba su palabra, que no tenía ningún preferido de los que estábamos, y él daba su palabra que aquel que encabezara la terna, él lo iba a nombrar. Murió por sus propias palabras, pobre hombre, pero honesto, y lo cumplió con su palabra porque encabecé la terna y me nombró, siendo mujer. Me imagino el despiole que habrá tenido ese día en su casa, pero el tema es que yo estaba nombrada ya como prosecretaria, llego después de la jura al despacho donde me tocaba trabajar y eran unas pilas de expedientes impresionantes. Entonces llamo en aquel momento, a ver si vos te acordás, María Lilia, María Cira Beneventano, Sí. Ana Beneventano. Bueno, digo, chicas, el equipo Puloy, mi hermana Cristina, el equipo Puloy a trabajar. Mientras yo despachaba, ellas cosían, porque en esa época se cosían los expedientes y foliaban. El tema es que a la madrugada terminamos con todos los expedientes y cuando llegó al otro día el secretario del juzgado a su despacho se encontró con todo despachado, todo foliado, todo cosido y todo foliado. Claro, no lo podían creer. Pero bueno, empezamos, al principio pocos me dirigían la palabra, para colmo, el secretario era una persona muy, muy seria, más seria que el juez, no empatizaba demasiado con el personal. Bueno, a medida que fue viendo rendimiento, compromiso, que no había horario, no estaba mirando el reloj para ir a mi casa, sino que cumplía realmente con la tarea, digamos que fue mucho mejor la convivencia. Hasta que tuve que anunciar, yo en ese momento ya estaba casada y tenía 2 hijos, Pedro y Florencia. Hasta que tuve que anunciarle a los 2 meses de haber asumido, doctor, tengo que decirle que estoy embarazada, bueno, de mi tercer hijo. Y la respuesta fue, no te preocupes,
que te vamos a cuidar y te vamos a ayudar. Claro, después de haber visto cómo trabajaba. O sea que tuve en ese momento el apoyo de aquellos que objetivamente vieron que no todas las mujeres, ese es un mito, eso es ser, estereotiparnos, ¿no? Cuando no es así, habrá, a lo mejor han tenido mala suerte en su vida y han conocido mujeres de ese tipo, pero yo creo que la mayoría de las mujeres tenemos profesionales y tenemos esa vocación que no es solamente cuidar a la familia, sino también nuestra vocación de servicio o de servir a la justicia. Y así fue como nació María Pía, mi hija, el primero que estuvo en el sanatorio a visitarme con un ramo de flores, los dos, era el juez y el secretario. O sea, ya se había roto en ese espacio de dureza, ¿no es cierto? Y un poco también abrir el camino para otras mujeres, porque empezaron a ingresar al juzgado mujeres, que antes no era tabú. Bueno, un día me llaman del colegio, ya en este caso era Florencia, mi hija del medio, me llaman del colegio que estaba en los primeros, el jardín de infantes, no preescolar, que me presentara urgente al colegio. Y yo, mirá, me pasa esto, no, anda. Voy, imagínense, de Talcahuano 550 a Caballito, llegué, uno piensa, no sé, se enfermó, se descompuso, le pegó a algún chico. No, me entraron derecho al laboratorio psicológico, psicopedagógico, porque habían tenido un grave problema con María Florencia. Le habían mostrado para dramatizar, era la hora de la dramatización, un espacio donde había una tabla de planchar, un lavarropas, una cocina, y le dijeron a cada chico, ¿no? Se lo decían que buscara con qué se identificaba su mamá. Y Florencia dijo, con nada, tráeme papeles, dijo. Bueno, entonces, claro, no era que estaba fantaseando, sino que realmente veía a su madre también en otro rol, no la identificación con la tarea del hogar, sino que era más relevante para ella la tarea profesional. Ella ahora es una veterinaria excelente, con el mismo compromiso de su padre y de su madre. O sea, son historias, y me atrevo a contarlas porque ya se ha dicho todo, y se me ocurrió en este momento compartir este momento de vida, de mi vida, porque creo que todos, como ya está dicho, todos son desafíos que tenemos que abordarlos de la mejor manera posible. Yo, como se habrán dado cuenta, o lo comentó María Pía, soy pacifista, y creo que en la paz está el secreto de un mundo mejor y de una vida mejor. No es fácil, y claro que no es fácil. Y si vemos al mundo como está ahora, sin duda que el camino se hace difícil. Bueno, las mujeres tenemos que ser ese empuje hacia el camino, o el camino hacia la paz. Tenemos que ayudar en esa parte, comprometernos a servir para lograr la paz. Creo que el techo de cristal se está astillando, esa segregación vertical que existía en nuestros comienzos, ya no existe, ya ahora es diferente, ya hasta, digamos que el trato general entre hombres y mujeres es diferente, nos podemos dar un espacio de reflexión conjunta. Antes, y me acuerdo en las primeras reuniones que tenía como funcionario con hombres, me dijeron que me iban a llamar Tito, porque eran todos hombres y una mujer no se encontraban. Entonces yo era la Tito femenina, por ejemplo, hasta que pudieron llamarme María. No sé, son desafíos, grandes desafíos. Cuando fui la primera mujer en la Corte de Tierra del Fuego, ahora, por suerte, tengo una compañera, ya más, somos 2, antes éramos 3, ahora somos 5, o sea, 2-3, antes 2-1, se hacía más difícil, pero no imposible. Nada es imposible, todo en positivo y todo tratando de pacificar, nada con violencia, porque creo que la violencia engendra más violencia. Como diría Jimi Henry, que acá debe haber por lo menos
hay algunas personas que lo conocerán, famoso rockero que murió muy joven, a los 27 años por una sobredosis, pero él decía que cuando el amor, el amor supere al poder, cuando el poder del amor supere al amor, al poder, entonces el mundo encontrará un camino de paz. Como son los 15 minutos, les agradezco esta participación y bueno, sigamos enfrentando y afrontando desafíos. Muchísimas gracias, doctora. Excelente su participación. La verdad, un lujo contar con la exposición de cada una de las doctoras que nos acompañaron esta tarde. No sé si hay alguien en el público que quiere hacer algún comentario, alguna intervención. Les recordamos que tienen la palabra por 1 minuto, por favor, por cuestiones de respeto de tiempo de todos. La doctora Ana Claudia Pauletti le levantó la mano. Ah, no, estaba aplaudiendo nada más. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Bueno, no hay Sí, comentarios. Doctor, sí, sí, doctor Enrique sí. Escoria. Les mandé bueno, antes que nada felicitar a todas las expositoras. Esta cuestión de la mujer concebida desde el estereotipo durante tantísimo tiempo, ¿no? De mucama, enfermera, cocinera, y voy a decir algo casi pornográfico, pero no lo es, como una especie de receptáculo de semen. Por favor, es un estereotipo totalmente obsoleto. ¿A quién se le puede ocurrir que cualquier ser humano, varón, mujer o cualquier género, LGTB, lo que fuera, cómo se lo puede catalogar y medir por eso? No, no somos ni mejores ni peores, somos distintos y frente a desafíos puntuales, dando lo mejor, bueno, nos desempeñaremos también mejor, peor, igual, qué sé yo. Pero por Dios, es absurdo. ¿Cómo puede ser que la mujer no haya existido jurídicamente hasta María Angélica Barrera, a principios del siglo XX? Es una atrocidad. Sé lo que es la discriminación. A los 27 años fui nombrado juez de primera instancia y como decía la doctora Gómez, en su condición de mujer, yo en mi condición de joven también tenía que romper la presunción de que no sabía nada, de que no podía llevar adelante, no podía dirigir un juzgado. Me preocupan en general los seres humanos vulnerables, cualquiera sea la vulnerabilidad. Cualquiera. Todas. Por eso les mandé un video, está en el chat, de 2 minutos, que que nos va a recontra emocionar, y les pido por favor que lo copien, que copien el link y lo vean. Es una mujer de color a principios de la década del 60 que quiere estudiar en una escuela de blancos. Estremece, pone los pies de gallina, cómo utiliza la retórica para persuadir a un juez machista, blanco, en el estado de Carolina, el más discriminador. Ese es mi obsequio en el día de hoy para ustedes. Gracias. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna opinión para ir cerrando? Bueno, agradecemos nuevamente a la distinguida participación de las mujeres que nos acompañaron esta tarde y le damos la palabra a la doctora Patricia Bermejo para que cierre la actividad del día de hoy. Bueno, la verdad, excelentes todas las exposiciones, sumamente agradecida también, Toribio, con tu participación y además recordar lo que producen todas las discriminaciones, más allá de cuál sea el motivo, si el género, el color, la religión, la ubicación geográfica, la situación económica. Gracias a cada una de las expositoras por compartir sus historias. María Lilia, que hablaba de la lucha y el trabajo individual, que ahora es un poco más grupal, ¿no? Anaí, la templanza que se requiere tener siempre en todas las actividades. Graciela, la perseverancia, el trabajo serio. María del Carmen, cuando hablaba de la esencia de la autosuperación, es decir, siempre ir por más. No, qué importante todos estos conceptos para superar
estas palabras como son lucha, barreras, techo de cristal, límite, desigualdades, exclusión, estereotipos, por un trabajo en equipo, una educación en valores, que también mencionaron, el liderazgo, y por algo que nos dan nuestras 4 expositoras y gracias a Dios muchas otras mujeres más, que es inspiración. Así que gracias sinceras a cada una de ustedes, sigan trabajando para seguir siempre también siendo los ejemplos que han sido y que son, y también reconocer a todas ellas, todas las mujeres, a todos los hombres que también ayudan a que las mujeres progresen con una visión exclusiva e inclusiva. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y por supuesto a cada uno de los y las participantes en este chat, que esperamos que se sigan sumando a las próximas actividades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, damos por concluida esta actividad. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias.